Capítulo 22. Mi vida es tan desdichada, mi vida es tan infeliz, me doy lástima. Mentalidad desértica número 7. Entonces toda la congregación levantó la voz y clamó, el pueblo lloró aquella noche, murmurando, todos los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto, ojalá hubiéramos muerto en este desierto. Números 14, 1, 2. Los israelitas se sentían muy infelices. Cada inconveniente se convertía en una nueva excusa para lamentarse. Recuerdo cuando el Señor me habló durante una de mis celebraciones de lástima, me dijo, Joyce, puede ser lastimosa o poderosa, pero no puede ser las dos cosas. Este es el capítulo al que no quiero pasarle por encima muy rápido. Es de una importancia vital comprender que no podemos entretener el pecado de la autocompasión y también andar en el poder de Dios. Alentados, edificados los unos a los otros. Por tanto, alentados, amonestados, exhortados los unos a los otros, y edificados, fortaleceos el uno al otro, tal como lo estás haciendo. Me costó mucho dejar de tener mi lástima. Yo la había usado durante años para consolarme cuando estaba sufriendo. En cuanto alguien nos lastima, al minuto de sufrir una decepción, el diablo comienza a murmurarnos mentiras acerca de cuán cruel e injustamente nos han maltratado. Todo lo que necesitas hacer es prestar atención a los pensamientos que entran velozmente en tu mente en semejantes momentos y te darás cuenta enseguida de cómo el enemigo emplea la autocompasión para mantenernos en un yugo. Sin embargo, la Biblia no nos da libertad de sentir lástima por nosotros mismos. En vez de eso, hemos de alentarnos y edificarnos unos a otros en el Señor. Hay un verdadero don de compasión que es tener lástima piadosa por otros que están sufriendo y emplean nuestra vida en aliviar sus sufrimientos. Pero la autocompasión es pervertida porque es tomar algo que Dios destinó a que lo diéramos a otros y revertirlo en nosotros mismos. El amor es lo mismo. En Romanos 5:5 dice que el Espíritu Santo ha derramado abundantemente el amor de Dios en nuestros corazones. Lo ha hecho para que podamos conocer cuánto nos ama Dios y que seamos capaces de amar a otros. Cuando tomamos el amor de Dios, destinado a ser ofrendado a otros, lo volvemos hacia nosotros. Se convierte en egoísmo, egocentrismo, lo que de hecho nos destruye. Ciertamente debemos amarnos a nosotros mismos de una manera balanceada, apreciando lo que Dios ha hecho con autorrespeto, pero amor excesivo a uno mismo es un problema enorme. La autocompasión es idolatría. Volvernos a nosotros mismos, concentrarnos en nosotros mismos, nuestros sentimientos, hace que nos percatemos solo de nosotros mismos y de nuestras necesidades y cuidados. Esa es, por cierto, una forma de vivir una mente muy estrecha. Piensa en otros, no buscando cada uno solo sus propios intereses, sino más bien el interés de los demás. Filipenses 2:4. Hace poco cancelaron inesperadamente uno de nuestros compromisos para predicar. Era uno que yo había estado esperando y al principio estaba un poco desanimada. Hubo un tiempo en que un incidente como este me hubiera arrojado en una pataleta de autocompasión, críticas, enjuiciamiento de la otra parte y toda clase de pensamientos y actos negativos. Pero ya he aprendido a quedarme tranquila. En estas situaciones es mejor no decir nada que decir lo que no se debe. En tanto estaba sentada tranquila, Dios empezó a mostrarme la situación desde el punto de vista de la otra gente. No habían podido encontrar un edificio con capacidad para albergar la reunión y Dios me mostró cuán descorazonados se sentían. Habían contado con la reunión, la esperanza ansiosamente y ahora no podían tenerla. Sorprende ver lo fácil que es no dejarse dominar por la autocompasión si miramos el lado del otro y no solo el nuestro. La autocompasión se basa en pensar solo en nosotros y en nadie más. Hay veces en que literalmente nos agotamos tratando de ganar simpatías. Si la autocompasión es una trampa grande y una de las herramientas favoritas de Satanás para mantenernos en el desierto, si no tenemos cuidado, llegamos a convertirnos en adictos a ella. Una adicción es algo que se hace como respuesta automática a algún estímulo. Un patrón de conducta aprendido que se ha conservado es habitual, que se ha convertido es habitual. ¿Cuánto tiempo desperdicias en autocompasión? ¿Cómo reaccionas a las desilusiones? Un cristiano tiene un raro privilegio, porque cuando sufre una desilusión puede ser designado de nuevo. Con Dios siempre hay una nueva oportunidad para nosotros. Sin embargo, la autocompasión nos mantiene atrapados en el pasado. Suéltate de eso y deja que otro obre. Y deja que obre Dios. No recordéis ansiosamente
las cosas anteriores ni consideréis las cosas del pasado. He aquí hago algo nuevo, ahora acontece. ¿No lo percibís? Aún en los desiertos haré camino y ríos en el yermo. Isaías 43, 18. Yo desperdicié muchos años de mi vida sintiéndome lástima de mí misma. Era uno de esos casos de adicción. Mi reacción automática a cualquier clase de desilusión era la autocompasión. Satanás de inmediato me llenaba la mente de ideas perjudiciales, no sabiendo cómo pensar en lo que estaba pensando. Me limitaba a pensar en cualquier cosa que se me ocurriera. Mientras más pensaba, más infeliz me sentía. Con frecuencia cuento episodios de los primeros años de nuestro matrimonio. Cada domingo por la tarde durante la temporada de fútbol, Dave quería ver los juegos por televisión. Si no era la temporada de fútbol, era otra temporada de alguna pelota. A Dave le gustaban todas y a mí ninguna. A él le gustaba cualquier cosa que implicara una pelota rebotando. Podía ensimismarse de tal modo en algunos deportes que ni siquiera sabía que yo existía. Una vez me la paré enfrente y le dije muy claro: Dave, no me siento nada bien, me siento morir. Sin despegar los ojos de la pantalla de televisión, contestó: ajá, es magnífico, querida. Me pasé muchas tardes de domingo enojada y compadeciéndome. Cuando me enojaba con Dave, siempre limpiaba la casa. Ahora sé que estaba tratando de hacer que él se sintiera culpable por estar disfrutando mientras yo era tan infeliz. Andaba por toda la casa durante horas en un frenesí, tirando puertas y gavetas. Caminaba de un lado para otro del salón donde él estaba, con la aspiradora de polvo en mano, haciendo toda una ruidosa exhibición de lo duro que estaba trabajando. Por supuesto, estaba tratando de llamar su atención, pero él a duras penas percibía algo. Al final me daba por vencida, iba hacia la parte de atrás de la casa, me sentaba en el suelo del baño y lloraba. Mientras más lloraba, más infeliz me sentía. Dios me dio comprensión años después de por qué una mujer se encierra en el baño a llorar. Él dice que es porque allí hay un gran espejo y después que ha llorado bastante rato, puede ponerse de pie y mirarse bien en él y ver cuán verdaderamente infeliz luce. Yo lucía tan mal algunas veces que cuando me veía en el espejo empezaba a llorar de nuevo. Finalmente me daba mi última vuelta por el salón donde él estaba caminando más lenta y lastimosamente que nunca. A veces él alzaba la vista lo suficiente para pedirme que le alcanzara algún té frío si iba a la cocina. En resumen, no funcionaba. Me agotaba emocionalmente, con frecuencia terminando por sentirme físicamente enferma debido a todas las emociones perjudiciales que había sentido todo el día. Dios no te librará por tu propia mano, sino por la suya. Solo Dios puede cambiar a las personas, nadie más que el Todopoderoso pudo haber desalentado a Dave para que no deseara mirar todos los deportes que podía. Cuando aprendí a confiar en el Señor y a dejar de revolcarme en la autocompasión, cuando no me salía con la mía, de ello adquirió un equilibrio con respecto a mirar a todos los eventos deportivos. Todavía los disfruta y ahora eso no me molesta. En realidad me limitó a emplear el tiempo en hacer cosas que disfruto. Si realmente quiero, necesito hacer otra cosa, se lo pido de ir con dulzura, no con enojo, y la mayoría de veces él está dispuesto a alterar sus planes. No obstante, hay veces y siempre las habrá en que no me salgo con la mía. Tan pronto siento que mis emociones están subiendo de temperatura, oro: oh Dios mío, ayúdame a pesar esta prueba. No quiero volver a darle vueltas a esta montaña ni una vez más. Capítulo 23. No merezco las bendiciones de Dios porque no soy digno. Mentalidad desértica número 8. Después de Josué había conducido a los israelitas a través del río Jordán para entrar en la tierra prometida, había algo que Dios necesitaba hacer antes de que ellos estuvieran listos para conquistar y ocupar su primera ciudad, que sería Jericó. Entonces el Señor dijo a Josué: hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por eso aquel lugar se ha llamado Gilgal hasta hoy. Josué 5:9. El Señor ordenó que todos los israelitas varones fueran circuncidados, puesto que esto no se había hecho durante todo el trayecto de 40 años en que había pagado por el desierto. Esto requería obediencia, era una señal de su disposición a dejar atrás sus caminos carnales y mundanos para embarcarse en una nueva manera de vivir para Dios. Después que esto se hizo, el Señor dijo a Josué que él había quitado de su pueblo el oprobio de Egipto.
Unos pocos versículos después, en el capítulo 6, el relato se inicia con la forma en que Dios condujo a los hijos de Israel a vencer y capturar a Jericó, porque había que quitar el oprobio primero. ¿Qué es un oprobio? Definición de oprobio. El término oprobio significa culpa, desgracia, vergüenza. Cuando Dios dijo que Él quitaría el oprobio de Egipto que sobre los israelitas, estaba haciendo un precedente. Egipto representa el mundo. Después de unos pocos años de estar en el mundo y volverse mundano, necesitamos que se nos quite el oprobio del mismo. Debido a las cosas que yo había hecho y lo que me habían hecho, yo tenía una naturaleza fundada en la vergüenza. Me culpaba por lo que me había sucedido, aunque mucho de ello había tenido lugar en mi niñez y yo nada hubiese podido hacer para impedirlo. Hemos dicho que la gracia es el poder de Dios que viene sobre nosotros, como un regalo de Él, para ayudarnos a hacer fácilmente lo que no podemos hacer por nosotros mismos. Dios quiere darnos gracia y Satanás quiere darnos desgracia, que es otro sinónimo de oprobio. La desgracia me decía que yo no era buena, que no era digna del amor y la ayuda de Dios. La vergüenza había emponzonado mi ser interior. Me sentía avergonzada, no solo de lo que me habían hecho, sino de mí misma. Muy en el fondo de mí, yo misma no me gustaba. Quitar a Dios el oprobio de nosotros quiere decir que cada uno de nosotros tiene que recibir por sí mismo el perdón que Él nos está ofreciendo por todos nuestros pecados pasados. Tienes que darte cuenta de que tú nunca podrás merecer las bendiciones de Dios. Jamás puedes ser digno de ellas. Solo puedes aceptarlas, agradecerlas humildemente y permanecer reverentemente asombrado de lo bondadoso que es Dios y de cuánto te ama. Si te odias y rechazas a ti mismo, rehusando aceptar el perdón de Dios, perdonándote tú mismo sin comprender la justificación mediante la sangre de Jesús, más otros problemas relacionados con esto seguirán vagando por el desierto. Es preciso que renueves tu mente con respecto a la reconciliación con Dios a través de Jesús y no por tus propias obras. Estoy convencida, tras muchos años de ministerio, que cerca del 85% de nuestros problemas provienen del modo en que nos vemos y que sentimos por nosotros mismos. Cualquiera que conozcas que esté andando en victoria también anda justificado. Sé de sobra que no merezco las bendiciones de Dios, pero de todas formas las recibo porque soy coheredera con Cristo. Romanos 8:17. Él las ganó y yo las obtengo poniendo mi fe en Él. Heredero o bracero. Por tanto, ya no eres siervo, sirviente, cautivo, sino hijo, y si hijo se deduce que eres también heredero por medio de Dios a través de Cristo. Gálatas 4:7. Eres un hijo o un esclavo, un heredero o un siervo. Un yugo, un heredero es uno que recibe algo más de lo que merece, como cuando una propiedad pasa de la posesión de una persona a otra por medio de un testamento, un siervo o bracero. En el sentido bíblico es uno que está hastiado de tratar de seguir la ley. El término implica el laboreo pesado y trabajoso. Yo pagué por el desierto durante años como un bracero, tratando de ser lo bastante buena para merecer lo que Dios quería darme gratis por su gracia. Yo tenía un modo de pensar equivocado. Primero pensaba que todo tenía que ser ganado, merecido. Nadie hace algo por ti a cambio de nada. Me había enseñado a este principio durante años, una y otra vez. Había escuchado esa aserción mientras crecía. Me dijeron que cualquiera que actúa como si quisiera hacer algo por mí, estaba mintiendo y al final se aprovecharía de mí. La experiencia con el mundo nos enseña que tenemos que merecer lo que conseguimos. Se nos dice que si deseamos amigos tenemos que mantenerlos contentos todo el tiempo o ellos nos rechazarán. Todo el mundo dice que si deseamos un ascenso en nuestro empleo, tenemos que conocer a la persona clave, tratarla de cierto modo y quizás algún día tendremos una oportunidad de adelantar. Cuando nos hemos cansado del mundo y todos sus caminos, el oprobio de este pesa mucho sobre nosotros y definitivamente es preciso quitarlo. ¿Cómo te ves tú mismo? Vimos allí también a los gigantes, los hijos de Anak, son parte de la raza de gigantes, y a nosotros nos pareció que éramos como langostas y así parecíamos ante sus ojos. Número 13:33. Los israelitas tenían el oprobio sobre ellos mismos. En este versículo se ve que tenían una opinión negativa de sí mismos. 10 de los espías que fueron enviados a explorar la tierra prometida
Antes de que la nación entera cruzara el Jordán, regresaron diciendo que la tierra estaba habida por gigantes que los miraban a ellos como langostas y así eran como se veían ellos mismos. Esto nos permite saber de la forma obvia lo que esta gente pensaba de sí misma. Debes estar consciente de que Satanás te llevará a la mente, si se lo permites, con todo tipo de pensamientos negativos acerca de ti. Él empezó muy temprano a edificar fortalezas en tu mente, muchas de las cuales son cosas negativas acerca de ti y de otras personas a quienes tú estimas. Él, él prepara unas cuantas situaciones en que te sientas rechazado para poder hacerte recordar el dolor de ellos cuando estés tratando de hacer algún propósito. El miedo al fracaso, el rechazo, mantienen mucha gente en el desierto tras haber sido esclavos en Egipto durante tantos años y haber vivido sujetos a graves malos tratos. El oprobio cubría a los israelitas. Es interesante observar que casi ninguna de la generación que originalmente salió con Moisés entró en la tierra prometida. Fueron sus hijos los que entraron. No obstante, Dios les dijo que él tenía que quitar su oprobio. La mayoría de ellos habían nacido en el desierto después que sus padres habían salido de Egipto. ¿Cómo podían tener el oprobio de Egipto sobre ellos si ni siquiera habían vivido allí? La cosa que pensaban sobre sus padres pueden traspasarse a ti, pueden heredar los patrones de conducta, pensamientos, actitudes, un modo de pensar perjudicial que tenían tus padres pueden volverse el tuyo. La forma en que tú piensas acerca de cierto tema puede traspasarse a ti y tú ni siquiera sabrás por qué piensas así. Un padre que tenga una pobre opinión de sí mismo, una actitud de indignidad, un modo de pensar de que no merezco las bendiciones de Dios, puede traspasar ese modo de pensar a sus hijos. Aunque ya he hablado de esto antes en el libro, cómo es este asunto tan importante, permíteme mencionar otra vez que hace falta estar alerta de lo que sucede en tu mente con respecto a ti mismo. Dios está dispuesto a derramar su misericordia sobre tus fracasos, si tú estás dispuesto a recibirla. Él no premia al perfecto, que no tiene faltas y jamás comete un error, sino quienes ponen su fe y su confianza en Él. Tu fe en Dios lo complace a Él. Y sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador de lo que lo buscan. Hebreos 11:6. Por favor, observa que sin fe no puedes complacer a Dios. Por consiguiente, no importa cuántas buenas obras te ofrezcas, no lo complacerás si las haces para ganar su favor. Cualquier cosa que hagamos para Dios debe hacerse porque lo amamos, no porque estamos tratando de conseguir algo de Él. Esta poderosa escritura dice que Dios es el galardonador o remunerador de quienes lo buscan con diligencia. Yo me regocijé cuando al fin vi esto. Sé que he cometido muchos errores en el pasado, pero también sé que he buscado diligentemente al Señor con todo mi corazón. Eso significa que soy digna de recompensa. Hace tiempo me decidí que recibiré cualquier bendición que Dios quiera darme. El Señor desea llevar a los israelitas a la tierra prometida y bendecirlos más allá de lo que ellos pudieran imaginar, pero primero tuvo que quitarles el oprobio de encima. Ellos no hubieran podido recibir nada de él como era debido mientras estuviesen cargados de vergüenza, culpa y desgracia. Por encima del oprobio, según en su amor nos escogió, de hecho nos seleccionó para que Él somos como suyos en el antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos, consagrados y apartados para Él y sin mancha delante de Él en amor. Efesios 1:4, versículo 4. Esta es una maravillosa escritura. En ella el Señor nos dice que somos suyos. Declara lo que quiere para nosotros, que tenemos que saber que somos amados, especiales, valiosos, que debemos ser santos, sin mancha, por encima de lo propio. Naturalmente que debemos hacer lo que podamos para vivir vidas santas, pero gracias a Dios cuando cometemos errores podemos ser perdonados y restaurados a la santidad, hechos una vez más sin mancha por encima de lo propio, todos en Él, sin reproche ni crítica. Pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios dador, el cual da a todos abundantemente sin escatimar ni encontrar faltas, y sin reproche y le será dada. Santiago 1:5.
Esta es otra gran oportunidad que nos enseña a recibir de Dios sin oprobio. Santiago estaba hablándole antes al pueblo que estaba pasando por pruebas y ahora les está diciendo que si necesitan sabiduría en su situación deberían pedírsela a Dios. Les asegura que Él nada les reprochará ni encontrar faltas en ellos, simplemente los ayudará. Nunca podrás atravesar el desierto sin una gran cantidad de ayuda de Dios. Pero si tienes una actitud negativa acerca de ti, aunque Él trate de ayudarte, no la recibirás. Si deseas llevar una vida victoriosa, poderosa, positiva, no puedes ser negativo hacia ti. No te fijes en lo lejos que todavía tienes que ir, sino en lo lejos que ya has llegado. Evalúa tu progreso y recuerda que Filipenses 1:6 dice, estando convencido y seguro precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús, hasta el momento de su regreso, desarrollándola y completándola en vosotros. Filipenses 1:6. Piensa y habla positivamente de ti. Actualización. Aunque este libro fue escrito hace muchos años, estoy más convencido que nunca que como nos sentimos sobre nosotros mismos afecta cada área de nuestra vida. Te animo fuertemente que tengas paz contigo mismo. Puede que no te guste todo lo que hagas, pero tú puedes y debes gustarte a ti mismo. Finalmente, decidí que Jesús me amó lo suficiente para morir por mí. Lo mínimo que puedo hacer es gustarme a mí misma. ¿Por qué no te das un abrazo a ti misma ahora mismo y di en voz alta? Por lo que Jesús ha hecho, me amo y respeto a mí mismo. Él me ha dado una nueva naturaleza y estoy listo para la nueva vida que Él quiere que yo viva. ¿Por qué no debo estar celoso y envidioso cuando los demás están mejor que yo? Capítulo 24. Mentalidad desértica número 9. Entonces Pedro, al verlo a Juan, dijo a Jesús, Señor, ¿y este qué? Jesús le dijo, si yo quiero que él se quede, sobreviva viva hasta que yo venga ¿a ti qué? ¿Qué te importa a ti? Tú sígueme. Juan 21, 21, 22. En Juan 21 Jesús estaba conversando con Pedro con respecto a las penalidades que él tendría que soportar a fin de servirlo y glorificarlo a él. Tan pronto Jesús le había dicho estas cosas, Pedro se volvió, vio a Juan e inmediatamente le preguntó a Jesús cuál era su voluntad para este. Pedro quería estar seguro de que si él tendría que pasar malos ratos, también los pasará Juan. En respuesta, Jesús le hizo entender a Pedro que se ocupará de sus asuntos. El tener la mente fija en los asuntos de otra gente nos mantendrá en el desierto. Los celos, la envidia, el comparar nuestra situación y a nosotros mismos con otros es una mentalidad desértica. Cuídate de los celos y la envidia. Un corazón y mente apacibles, vida y salud para el cuerpo. Mas las pasiones, la envidia, los celos, la ira son podredumbre de los huesos. Proverbios 14:30. La envidia hará que una persona se comporte de un modo rudo y encallecido, a veces hasta bestial. La envidia hizo que los hermanos de José lo vendieran como esclavo, lo odiaran por su padre, porque su padre lo amaba mucho. Si hay alguien en tu familia que parece tener más favor que tú, no odies a esa persona. Confía en Dios, haz lo que Él te pida que hagas. Cree en el Señor por su favor y terminarás como José, bendecido en extremo. El Vine's Expository Dictionary of Old and New Testament Words define el término griego traducido como envidia de este modo: el sentimiento de disgusto producido por presenciar la prosperidad de otros. Los celos se definen en el diccionario enciclopédico Salvat así: estado afectivo ambivalente caracterizado por el temor a perder la estima de una persona. Interpretó esta definición como el temor de perder lo que uno tiene porque otro se lo quite. Resentimiento por el éxito de otros, surgidos de sentimientos de envidia. No compararse ni competir. Se suscitó también entre ellos un altercado sobre cuál de ellos debería ser considerado como el mayor, y Jesús les dijo: los reyes de los gentiles se enseñorearán de ellos, rigiendo como dioses emperadores a los que tienen autoridad sobre ellos. Son llamados bienhechores, pero no es así con vosotros. Antes, el mayor entre vosotros hágase como el menor, y el que dirige como el que sirve. Lucas 22, 24 y 26. Al principio de mi vida tuve abundancia de luchas contra los celos, la envidia y la comparación. Este es un rasgo común de los inseguros. Si no estamos seguros con respecto a nuestro propio merecimiento y valor como individuo único, nos encontraremos naturalmente compitiendo con cualquiera que parezca tener éxito y le vaya bien. Aprender que yo era una persona para la que Dios tiene un plan
único, personal, en mi vida, ha sido ciertamente una de las más valiosas, preciosas libertades que el Señor me ha concedido. Estoy segura de que no necesito compararme yo o mi ministerio con nadie más. Siempre me alienta aquella esperanza para mí cuando miro a los discípulos de Jesús. Comprendo que ellos lucharon contra muchas de las mismas cosas que yo. En Lucas 22 encontramos a los discípulos discutiendo acerca de cuál de ellos era el mayor. Jesús les respondió que el mayor sería en realidad el que estuviera dispuesto a considerarse el menor o ser sirviente. Nuestro Señor gastó mucha parte de su tiempo tratando de enseñar a sus discípulos de que la vida en el reino de Dios es por lo regular diametralmente opuesto al modo del mundo o la carne. Jesús les enseñó cosas como: pero muchos primeros serán últimos y los últimos primeros. Alegraos conmigo los que son bendecidos, amad a vuestros enemigos. Lucas 15:6. Amad a vuestros enemigos, orad por los que os persiguen. El mundo dirá que esto es necedad, pero Jesús dice que es verdadero poder. Evita la competencia mundanal. No nos hagamos vanagloriosos, engreídos, presuntuosos, arrogantes, provocándonos unos a otros, envidiándonos y celándonos unos a otros. Gálatas 5:26. De acuerdo con el sistema mundial, el mejor lugar para estar es delante de los demás. El pensamiento popular diría que debemos de tratar de llegar a la cima sin importar a quién lastimemos en el camino hacia arriba, pero la Biblia nos enseña que no existe una paz real hasta que nos hemos librado de la necesidad de competir con otros. Aún en lo que se supone sean juegos para entretener, con frecuencia vemos que la competencia se desequilibra, tanto que la gente termina discutiendo, odiándose unos a otros. Naturalmente, los seres humanos no juegan para perder. Todo el mundo trata de hacerlo todo lo mejor posible que puede, pero cuando una persona no puede disfrutar un juego, a menos que esté ganando, definitivamente tiene un problema, posiblemente uno profundamente implantado que le está provocando otros problemas en muchos aspectos de su vida. Definitivamente deberíamos hacer nuestro mejor esfuerzo en lo que hacemos. No hay nada malo en desear que nos vaya bien y avanzar en la posición que hemos escogido. Pero te exhorto a recordar que la existencia del creyente viene de Dios y no del hombre. Tú y yo no necesitamos competir en juegos mundanos para ir adelante. Dios nos dará favor con él y con otros si hacemos las cosas a su modo. Proverbios 3:4. Los celos, la envidia son tormentos del infierno. Yo me pasé muchos años siendo celosa, envidiosa de cualquiera que lo hiciera mejor que yo o tuviera talentos que me faltaban. Secretamente vivía en competencia con otros en el ministerio. Era muy importante para mí que mi ministerio fuera mayor en tamaño, mejor atendido, más próspero, etc., que de cualquier otro. Si el ministerio de otra persona sobrepasaba el mío, en cualquier forma, yo deseaba alegrarme por aquel individuo porque yo sabía que era la voluntad y el modo de Dios, pero algo en mi alma no lo permitía. Cuando crecí en el conocimiento de quién yo era en Cristo y no en mis obras, encontré que había ganado libertad en no tener que compararme, yo o cualquier cosa que hiciera, con alguien más. Mientras más aprendía a confiar en Dios, más libertad disfrutaba en estos aspectos. Aprendí que mi Padre Celestial me ama y hará por mí lo que quisiera que sea mejor para mí. Lo que Dios hace por ti o por mí puede no ser lo que Él hace por otro, pero tenemos que recordar que Jesús dijo a Pedro: no te concierne lo que yo decida hacer con otro, tú sígueme. A una amiga mía le fue concedido algo como un don del Señor que yo estaba esperando y deseaba desde hace tiempo. Ahora bien, yo no consideraba que esta amiga fuese ni de lejos tan espiritual como yo, y por eso me puse muy celosa, envidiosa, cuando ella muy entusiasmada vino a mi puerta a contarme lo que Dios había hecho por ella. Por supuesto, en su presencia fingí alegrarme por ella, pero en mi corazón no lo estaba. Cuando ella se fue, se derramaron de mí actitudes que yo jamás hubiera pensado que estaban dentro de mí.
De hecho, me resentí de que Dios la bendijera porque yo no pensaba que ella lo merecía. Después de todo, yo permanecí en casa ayunando, orando, mientras ella andaba divirtiéndose con sus amigas. Como ves, yo era una farisea, una presuntuosa religiosa y ni siquiera lo sabía. A menudo Dios dispone los sucesos de un modo que nosotros no hubiésemos escogido porque Él conoce lo que en realidad nos hace falta. Yo necesitaba deshacerme de mis malas actitudes mucho más que cualquier cosa que estaba pidiendo. Para Dios es importante arreglar nuestras circunstancias de modo que al final tengamos que enfrentarnos a nosotros mismos de otro modo. Nunca quedaremos libres. Mientras el enemigo pueda esconderse en nuestra alma, siempre tendrá una cierta cantidad de control sobre nosotros, pero cuando Dios lo descubre, estamos en camino a la liberación. Si nos ponemos en las manos de Dios y le permitimos que haga rápidamente lo que Él desea hacer. De hecho, Dios ya se había propuesto que el ministerio que Él me había destinado a administrar por Él fuera uno bastante grande. Alcanzar a millones de personas por radio, televisión, internet, seminarios, libros y otras formas de mensajes grabados. Pero Él no me hubiera permitido llegar a la plenitud de Él, excepto al grado en que yo hubiera crecido en su plenitud. Consigue un nuevo modo de pensar. Amado, ruego que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma y que tengas buena salud. 3 de Juan 2. Examina esta escritura cuidadosamente. Dios desea bendecirnos aún más de lo que nosotros deseamos ser bendecidos. Pero Él también nos ama lo suficiente para no bendecirnos más allá de nuestra capacidad para manejar adecuadamente las bendiciones y continuar dándole la gloria a Él. Los celos, la envidia, el compararse unos con otros es una niñería. Los celos, la envidia, el compararse unos con otros es una niñería. Pertenece enteramente a la carne. Nadie tiene que ver con las cosas espirituales, pero es una de las mayores causas para vivir en el desierto. Escudriña tus pensamientos en este aspecto. Cuando reconozcas que empiezan a fluir en tu mente patrones de pensamiento perjudiciales, conversa contigo un poco. Di para tu capote que bien puede hacerme el estar celoso de otro. No me bendeciré. Dios tiene un plan individual para cada uno de nosotros y yo confiaré en que Él hace lo mejor para mí. No es asunto mío lo que Él decida hacer por otra gente y después ora por ellos libremente y a propósito para que sean más bendecidos. No temas ser sincero con Dios acerca de tus sentimientos. Él sabe cómo te sientes de todas formas, así que bien puedes hablar con Él acerca de ello. Yo le he dicho al Señor cosas como esta. Dios, te pido para que seas más bendecida aún, haz que prospere, bendícela en todos aspectos. Señor, te estoy pidiendo esto por fe. En mi espíritu me siento celosa e inferior a ella, pero decido hacer esto a tu modo, tanto si lo siento como si no. Hace poco oí que alguien decía que no importa cuán bien podemos hacer algo, siempre surgirá alguien que podrá hacerlo mejor. Esta afirmación tuvo un gran impacto en mí porque sé que es cierta. Y si esto es verdad, ¿qué objetivo tiene luchar toda nuestra vida para adelantar a los demás? Tan pronto lleguemos al primer lugar, alguien estará compitiendo con nosotros y tarde o temprano aparecerá una persona que podría hacer lo que sea, que estemos haciendo un poquito mejor que nosotros. Piensa en los deportes, parece que no importa qué récord logren poner algún atleta, siempre después otro atleta viene y lo rompe. Y del campo del entretenimiento, la estrella del momento está en la cima, solo por cierto tiempo, entonces alguien nuevo toma su lugar. Qué terrible decepción es pensar que siempre tenemos que luchar para adelantarnos a los demás. Y entonces luchar para permanecer allí. Nuestro valor no está basado en lo que hacemos, sino en el hecho de que Dios nos ama y envió a su Hijo único a morir por nosotros. Dios me recordó hace tiempo que las estrellas fugaces se alzan muy rápido, llaman mucho la atención, pero están en el cielo por un poco periodo muy corto de tiempo. La mayoría caen a la misma velocidad en que se elevaron. Me dijo que es mucho mejor seguir en el cielo por un largo tiempo en mi lugar y haciendo lo que Él me ha pedido que haga. Lo mejor que pueda, me aseguró que Él se hará cargo de mi reputación. Por mi parte he decidido que lo que quiera que sea que Él desea que yo haga es, y está bien para mí. ¿Por qué? Porque Él sabe lo que yo puedo manejar mucho mejor que yo. Quizás has tenido una fortaleza mental durante mucho tiempo en esa zona. Cada vez que te cruzas con alguien que parece estar un poco más adelantado que tú, te sientes celoso, envidioso y deseas competir con esa persona. Si es así, te exhorto a conseguir un nuevo modo de pensar. Recuerdo que siempre que llevarle la delantera a otra persona no te hace más valioso delante de Dios de lo que ya eres.
Ajusta tu mente para alegrarte por el éxito de otros y confíate a Dios a ti, tú mismo. Tomará su tiempo y necesitarás perseverar. Pero cuando esa vieja fortaleza mental haya sido echada abajo y sea reemplazada por la palabra de Dios, estarás en camino a la salida del desierto hacia la tierra prometida. Capítulo 25. O lo hago a mi manera o no lo hago. Mentalidad desértica número 10. Para que ellos pusieran su confianza en Dios y no olvidaran de las obras de Dios, sino que guardaran sus mandamientos y no fueran como sus padres, una generación porfiada, rebelde, generación que no preparó su corazón y cuyo espíritu no fue fiel a Dios. Salmo 78, 7, 8. Los israelitas desplegaron mucha testarudez, rebeldía durante sus años en el desierto. Eso es precisamente lo que les hizo morir allí. Sencillamente no hacían lo que Dios les dijo que hicieran. Clamaban a Dios para que los salvara cuando se buscaban problemas. Incluso reaccionaban obedientes a sus instrucciones. Hasta que mejoraban su situación, entonces repetidamente volvían a rebelarse. Este mismo ciclo se repitió y quedó registrado tantas veces en el Antiguo Testamento que es casi increíble. Y sin embargo, si no andamos en sabiduría, nos pasaremos nuestras vidas haciendo lo mismo. Supongo que algunos de nosotros somos por naturaleza un poco más testarudos y rebeldes que otros. Y claro, asimismo hay que tener en cuenta nuestras raíces y cómo empezamos nuestras vidas, porque eso nos afecta también. Yo nací con una fuerte personalidad. Probablemente me hubiera pasado muchos años tratando de hacer las cosas a mi manera sin tener en cuenta nada más. Pero los años que pasé siendo maltratada y controlada, unida a mi ya fuerte personalidad, se combinaron para desarrollar en mí un modo de pensar de que nadie me diría lo que tenía que hacer. Obviamente Dios tuvo que lidiar con esa mala actitud antes de poder usarme. El Señor exige que aprendamos a descartar nuestros propios métodos y seamos flexibles y moldeables en sus manos. En tanto seamos testarudos y rebeldes, Él no puede usarnos. Para mí, testarudo es obstinado, difícil de manejar o para trabajar con, y rebelde es que se resiste al control, resiste a la corrección, indisciplinable, que se niega a seguir lineamientos comunes. Ambas definiciones me describen tal como era. El maltrato que había sufrido al principio de mi vida me causó muchas de mis actitudes desequilibradas hacia la autoridad. Pero como dije antes en el libro, no podía permitir que mi pasado se convirtiera en una excusa para permanecer atrapada en la rebelión o en otra cosa. La vida victoriosa exige obediencia inmediata y exacta al Señor. Nosotros creemos con nuestra capacidad y disposición para poner a un lado nuestra voluntad de hacer la suya. Es vital que continuemos haciendo progresos en este aspecto. No es suficiente alcanzar cierta altura y pensar, he llegado todo lo más lejos que pienso ir. Tenemos que ser obedientes en todo, no reservarnos nada ni mantenernos cerrada ninguna puerta para que el Señor en nuestras vidas. Todos tenemos estas ciertas zonas de las cuales nos aferramos todo lo más posible, pero te exhorto a recordar que un poquito de levadura fermenta toda la masa. 1 Corintios 5:6. Dios quiere obediencia en el sacrificio. Y Samuel dijo, el rey Saúl, ¿se complace el Señor tanto en los holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor? He aquí el obedecer es mejor que un sacrificio y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque la rebelión es como pecado de adivinación, la desobediencia como iniquidad e idolatría. Imágenes domésticas de buena suerte. Por cuanto has desechado las palabras del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. 1 Samuel 15, 22-23. Un examen de la vida de Saúl nos muestra vívidamente que se le dio una oportunidad a ese rey, pero no mantuvo el cargo por mucho tiempo por causa de su testarudez y rebeldía. Él tenía sus propias ideas acerca de las cosas. Una vez, cuando Samuel el profeta le estaba riñendo a Saúl por no hacer lo que se le había dicho que hiciera, la respuesta a Saúl fue, yo pensé. Entonces procedió a expresar su idea de cómo pensaba que debían hacer las cosas. 1 Samuel 10, versículos 6 al 8, capítulo 13, versículo 8-14. La respuesta de Samuel al rey Saúl fue que Dios deseaba obediencia, no sacrificio. Si pensamos demasiado, podemos razonar nuestro camino fuera de la voluntad de Dios. A menudo no queremos hacer lo que Dios nos pide y entonces intentamos hacer algo para compensar nuestra desobediencia. ¿Cuántos hijos de Dios fracasan en reinar como reyes en vida? Romanos 5:17, Apocalipsis 1:6. Por causa de su testarudez y rebeldía,
La introducción del libro de Eclesiastes en la Biblia ampliada dice esto. El propósito de este libro es investigar la vida como un todo y enseñar que en última instancia la vida carece de sentido sin el apropiado respeto y reverencia hacia Dios. Tenemos que entender que sin obediencia no hay respeto ni reverencia adecuados. La rebeldía mostrada por muchos hijos hoy es consecuencia de una falta de respeto y reverencia adecuados hacia sus padres. A menudo esto es culpa de los padres porque no han vivido ante sus hijos una vida que inspire respeto y reverencia. Muchos eruditos están de acuerdo en el que el libro de Eclesiastes fue escrito por el rey Salomón, a quien Dios le concedió más sabiduría que cualquier otro hombre. Si Salomón tuvo tanta sabiduría, ¿cómo puede haber cometido tantos tristes errores en su vida? La respuesta es simple. Es posible tener algo y no utilizarlo. Tenemos la mente de Cristo, pero la usamos siempre. Jesús nos ha hecho sabiduría de Dios, pero usamos siempre la sabiduría. Salomón deseaba andar por su cuenta y hacer lo suyo. Se pasó la vida intentando primero una cosa y después otra. Lo tenía todo y cualquier cosa que el dinero pudiera comprar. Lo mejor de todo, placer mundano. Y no obstante, esto es lo que dijo en la conclusión del libro. La conclusión, cuando todo se ha oído, es esta. Teme a Dios, reverenciándolo, adorándolo, sabiendo lo que Él es. Guarda sus mandamientos porque eso es lo que todo el hombre, el propósito original y total de su creación, el objetivo de la providencia de Dios, la raíz del carácter, la base de toda felicidad, el ajuste de todas circunstancias y condiciones discordantes bajo el sol y concierne a el deber de toda persona. Eclesiastes 12:13. En mis propias palabras, esto es lo que entiendo de esta escritura. Todo el propósito de la creación del hombre es que reverencia y adore a Dios obedeciéndolo. Eso es el fundamento de toda felicidad. Nadie puede ser nunca verdaderamente feliz sin ser obediente a Dios. Cualquier cosa en nuestras vidas que esté desordenada será ajustada por la obediencia. La obediencia es todo el deber del hombre. Hasta donde yo lo he entendido, esta es una escritura asombrosa y te animo a continuar estudiándola por ti mismo. La obediencia y la desobediencia ambas traen consecuencias, porque así como el desobediente y así como la desobediencia de un hombre, muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno de los muchos serán constituidos justos. Romanos 5:19. Nuestra decisión de obedecer o no obedecer no solo nos afecta a nosotros, sino a multitud de otros. Piénsalo. Si los israelitas hubieran obedecido rápidamente a Dios, ¿cuántos más grandiosos hubiesen sido sus vidas? Muchos de ellos y sus hijos murieron en el desierto porque no se sometieron a los modos de Dios. Sus hijos fueron afectados por sus decisiones y también los nuestros. Hace poco mi hijo mayor dijo, mami, tengo algo que decirte y puede que llores, pero escúchame. Entonces prosiguió diciendo, he estado pensando en ti y en papi, en los años que ustedes han dedicado a su ministerio y todas las veces que ustedes han decidido obedecer a Dios y cómo eso no siempre ha sido fácil para ustedes. Me he dado cuenta, mami, que tú y papi han pasado por cosas que nadie sospecha. Y quiero que sepan que esta mañana Dios me hizo percatarme de que yo me estoy beneficiando mucho de la obediencia de ustedes y que lo agradezco. Lo que me dijo significó mucho para mí y me recordó Romanos 5:19. Tu decisión de obedecer a Dios afecta a otra persona y cuando tú decides obedecer a Dios, eso también afecta a otros. Tú puedes desobedecer a Dios y decidir permanecer en el desierto, pero por favor ten en mente que si ahora tienes o alguna vez tendrás hijos, tu decisión también los mantendrá a ellos en el desierto contigo. Puede ser que ellos se los arreglen solos para salir cuando crezcan, pero puedo asegurarte que ellos pagarán un precio por tu desobediencia. Tu vida podría ser mucho mejor. Tu vida podría ser mucho mejor ahora si alguno de tus antepasados hubiese obedecido a Dios. La obediencia es algo que llega lejos, cierra las puertas del infierno y abre las venideras del cielo. Pudiera escribir un libro entero acerca de la obediencia, pero por ahora simplemente quiero sentar el principio que una vida de desobediencia es el fruto de pensar incorrecto, que lleva a elecciones equivocadas. Trae todo pensamiento en cautiverio a Cristo, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, armas de carne y sangre, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, por cuanto vamos destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el verdadero conocimiento de Dios, poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo el Mesías el ungido. Segundo de Corintios 10:4-5. Nuestros pensamientos son los que nos traen problemas muy a menudo.
En Isaías 55:8 el Señor dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni vuestros caminos mis caminos. No importa lo que tú y yo pensemos, Dios ha escrito sus ideas para nosotros en su libro llamado la Biblia. Tenemos que decidir examinar nuestros pensamientos a la luz de la palabra de Dios, estando siempre dispuestos a someter nuestras ideas a las suyas, sabiendo que las suyas son las mejores. Este es exactamente el principio expuesto en 2 Corintios 10, versículo del 4 al 5. Examina lo que está en tu mente. Si no está de acuerdo con los pensamientos de Dios, la Biblia, entonces descarta tus propias ideas y piensa como Él. La gente que vive envanecida de sus propias ideas no solo se destruye a sí misma, sino que muy frecuentemente provoca la destrucción de quienes están alrededor. La mente es el campo de batalla. En este campo, la mente que ganarás o perderás la guerra que Satanás ha desatado. Oro de todo corazón para que este libro te ayude a echar abajo toda fantasía y toda cosa altiva o soberbia que se exalte contra el conocimiento de Dios, trayendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Jesucristo. Amén. Y bueno, esto ha sido la parte final del campo de batalla de la mente. Como pueden ver ya acá en la sección de notas. La sección de notas, el capítulo 2, la necesidad vital, nota de traducción, unas cosas del capítulo 7, entre otras cosas. Si se animan, en algún momento puedes adquirir la obra y ya está prácticamente. Les estoy mostrando algunas de las cosas que pueden encontrar. Y la bibliografía en la parte final. Y finalmente acerca de la autora es Joyce Meyer, es una de las destacadas maestras de la Biblia en el mundo, autora de los número 1 de éxitos de venta en New York Times, ha escrito más de 80 libros inspiracionales, incluyendo Pensamientos de Poder, Revolución del Amor, Never Up, La Familia, de libros El Campo de Batalla de la Mente y 2 novelas de Penny Hand Minute, al igual que muchos otros también ha publicado miles de enseñanzas en audio, al igual que una completa biblioteca, los programas de radio y televisión de Joyce disfrutando la vida diaria. Se reúne en todo el mundo y ella viaja mucho realizando conferencias. Joyce y su esposo son padres de 4 hijos adultos y tienen su hogar en Louis, Missouri. Acá sí que se pueden buscar si desean otros libros, como gusten. Otros libros de Joyce Meyer, y vemos acá un montón de libros en inglés de Get Up, The Cookie, By the Show, Hearing, etcétera, etcétera, etcétera. Acá hay una lista, una gran lista. Y para que den unas repasadas si es que desean. Y acá sigue la lista, resultan las manchas del libro. Y los libros de Joyce Meyer en español. Come la galleta, casi lo leo en inglés. Come los zapatos. Las 7 cosas que te roban el gozo, empezando tu día bien, la revolución del amor, pensamientos de poder y libros de Dave Meyer. ¿Sí? Entonces, si ustedes desean, pueden adquirir este libro, una buena adquisición. Como mi libro está desgastado porque lo he leído varias veces, pero aún así creo que lo voy a terminar empastando. No sé. Entonces, ese ha sido el capítulo final de Joyce Meyer, es el libro, la pasta. En la parte final, quieren, de repente no lo quieren adquirir, pero quieren leer hasta la pasta, ahí está. Se está librando una guerra, tu mente es el campo de batalla, preocupación, duda, confusión, depresión, enojo, sentimientos de condenación. Todos ellos son ataques de tu mente. Si sufres pensamientos negativos, toma aliento. Joyce Meyer ha ayudado a millones de personas a ganar estas batallas tan importantes y puede ayudarte también. Y así, y ahora tú, me voy a saltar esta parte. Ahora tú puedes lograr control sobre tu mente y encontrar libertad y paz, etcétera, etcétera, etcétera. No te rindas, el sufrimiento ni un día más. Descubre hoy cómo garantizar tu victoria en el campo de batalla de la mente. Síguenos en Twitter, FaithWords, los que quieran seguirlo. Síganos en Instagram, FaithWordsBooks. Y síganos en Facebook, FaithWords. También disponible en formato electrónico, portada 2015. ¿Qué más dice? Fechate Book Group impresa en Estados Unidos. Ahí está el libro. De repente no les he mostrado alguna parte del libro. De repente la parte de la entrada. Creo que sí, no me recuerdo. Esta parte. Si quieren verla, todos los derechos reservados. Acá después pueden dar una leída si desean. Ahí ya está. Words, etcétera.
Y acá me gustaría dedicar el campo de batalla de la mente a mi hijo mayor, Dave. Sé que tu personalidad se parece lo suficiente a la mía para que te hayas llevado tu parte en las luchas en el campo mental. Te veo crecer sin cesar y sé que estás experimentando las victorias que vienen de la renovación de la mente. Te amo, Dave, y estoy orgullosa de ti. Sigue adelante. Ahí está. Y bueno, me queda un poco del contenido ya. La introducción de la edición actualizada. Primera parte de la introducción desde la página 3. Vienen 7 capítulos hasta la página 49. Los temas de la mente en el campo de batalla. Una necesidad vital, no darse por vencido, poco a poco, ser positivo, espíritus que tocan la mente. Piensa en lo que estás pensando. Viene la segunda parte, las condiciones de la mente, introducción desde el capítulo 8 hasta el capítulo 15. Cuando está normalmente una mente errabunda y dubitativa, una mente confundida, una mente dubitativa e incrédula, una mente ansiosa y preocupada, una mente enjuiciadora, crítica y suspicaz, una mente pasiva, la mente de Cristo. Y llegamos hasta la tercera parte, que es la mentalidad desértica. Hay una introducción desde el capítulo 16 al capítulo 25. Mi futuro está determinado por mi pasado y mi presente. Que alguien lo haga por mí, no quiero asumir la responsabilidad, por favor hazlo todo fácil, no puedo soportar las cosas muy difíciles. Capítulo 19, no puedo evitarlo, soy adicto a rezongar, encontrar faltas y quejarme. Capítulo 20, no hagan esperar por nada, yo me lo merezco todo. Inmediatamente, disculpen. Capítulo 21, mi conducta puede ser incorrecta, pero no es mi culpa. Capítulo 22, mi vida es tan desdichada, mi vida es tan infeliz que doy lástima. Capítulo 33, no merezco las bendiciones de Dios porque no soy digno. Capítulo 24, porque no debo estar celoso y envidioso cuando todos los demás están mejor que yo. Capítulo 25, o lo hago de mi manera o no lo hago. Entonces son todas las mentalidades desérticas. Entre tantas, y pues finalmente vemos las notas que ya hemos visto, de bibliografía y acerca de la autora. Y bueno, esta es la introducción que me parece que si lo leí. Esta es la introducción de la edición actualizada, ¿no? Me parece que leí esta introducción, porque tiene dos. Esta introducción que sí leí, que empieza ya con la primera parte, que es la importancia de la mente, y acá tiene otra introducción actualizada que la podría leer un poco. Bueno, El campo de batalla de la mente fue publicado originalmente en el 95. Me complace decir que este sigue siendo mi libro de más éxito, aunque hayan pasado muchos años. De la edición en inglés se ha vendido más de 3 millones de copias y se ha traducido a 47 idiomas. Sigue mostrando solidez, la obra ha jugado un papel tan decisivo en la vida de las personas que nos vimos obligados a crear ediciones para niños y adolescentes. Mira qué interesante. Así como un devocional diario basado en principios del libro. En nuestro ministerio hemos tenido innumerables testimonios de hombres y mujeres que han experimentado cambios positivos en sus vidas como consecuencia de leer el libro y aplicar sus principios bíblicos. Hay personas que se han librado de toda clase de adicciones, desórdenes de alimentación, temor, preocupación, odio de sí mismas y muchos otros problemas. Y ahí ya cuenta de la historia, ¿no? Que una mujer había renunciado a la esperanza hasta que leyó El campo de batalla, declaró en ocasiones que se sentía tentada de comer en exceso, etcétera. Y bueno, narra sobre eso, después narra sobre tu historia. Finalmente la mujer se liberó de esto. Otra historia que la ha bendecido en gran manera es el de un judío. Por accidente derribó una pila de libros que al recogerlos y tratar de amontonarnos se topó con el campo de batalla de la mente, lo abrió, esperando encontrar algo de lo cual burlarse, y terminó comprando el libro. El hombre se interesó en los principios que leyó y compró una Biblia, la que también le ocultó a su esposa. Con el tiempo descubrió que su mujer también estaba leyendo a escondidas una Biblia. Ambos recibieron a Jesús como Señor y Salvador. Jugaron un papel decisivo en dirigir también a otros familiares a la salvación a través de Jesús. Y bueno, acá muy bien menciona: nuestra vida cambia cuando averiguamos que los pensamientos errados son la raíz de nuestros problemas y que podemos dar un giro diferente a la existencia con solo cambiar nuestra manera de pensar. La palabra del Señor nos enseña que debemos renovar nuestra mente para así aprender a pensar como piensa el Señor. Hacerlo podemos entonces disfrutar de la vida que Dios desea que tengamos, la libertad, provecho
paz y gozo. Todo un nuevo mundo se abre entre nosotros cuando aprendemos a elegir nuestros propios pensamientos en vez de permitir que el diablo sature nuestra mente con cosas que van a destruirnos. De aprender a responsabilizarnos de nuestros pensamientos y palabras porque estos producen nuestras acciones. Es imposible comportarnos mejor a menos que tengamos los mejores pensamientos. Nuestros televidentes casi siempre escogen como favoritos nuestros programas que tienen que ver con sus mentes, pensamientos. ¿Por qué? Porque nuestras mentes nos dan más problemas que todo lo demás. Queremos paz mental, deseamos tener pensamientos sanos, vivificantes en lugar de aquellos que producen toda clase de sufrimiento. El campo de batalla de la mente nos enseña qué podemos hacer y nos muestra cómo hacerlo. A fin de preparar esta edición especial, el campo de batalla de la mente, debí leer todo el libro, de veras que me gustó. No lo había leído desde que lo escribí, personalmente me animó y me edificó. La obra es fácil de leer, contiene una de las verdades básicas de lo que debemos apropiarnos para tener acceso a la nueva vida, que se nos ofrece por medio de nuestra relación con Cristo. Esta edición he añadido nuevo material que refleja mayor estudio y discernimiento que Dios ha dado a través de los años desde que el libro se publicara por primera vez. También he inducido actualizaciones que muestran cómo el Señor se ha movido en situaciones que discutí en la primera edición. Me alegra mucho que estés a punto de leer este libro porque creo que de veras que te transformará la vida. También creo que esta obra te beneficiará aunque hayas creído en Jesucristo hace poco o ya hayas estado caminando con Él por mucho tiempo. Oro porque disfrutes del libro y porque sea de bendición para tu vida. Y es así como hay una parte de la introducción que es otra introducción de edición actualizada. Y con esto ya damos fin al libro del campo de batalla de la mente, que es de Joyce Meyer. Espero que les haya gustado. Recuerden cómo ganar la batalla en tu mente. Lo recomiendo, sí, porque dice cosas muy importantes, pero también hay cosas con las cuales pues uno no va a discernir de repente muchas veces en interpretaciones de diferentes autores en diferentes libros, pero forma parte de no solamente de los libros que uno lee también, sino forma parte de incluso de las iglesias o las comunidades cristianas a las que uno pertenece, ¿no? Todo. Muchas veces las interpretaciones se van a dar de acuerdo a lo que puede uno concebir de acuerdo a lo que cree. Entonces, eso es como algo que va a pasar. Y aún así, es importante también considerar tener lecturas de apoyo. Muchas gracias por todo. Esto ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos pronto. Bye.